Hola, buen día. Hola, buen Hola, día. buen día, profe. Buen día. Buen día. Bien, vamos a esperar unos minutitos. Hola, profe, buenos días. Disculpe, le quiero avisar Buenos que días. Lucas Martín Sin se sentía muy mal de la garganta y Sí, capaz va al médico, por eso no pudo asistir. bueno, no hay problema. Ahí lo anoto. Perfecto, gracias. De nada. Profe, Bueno, mientras se terminan, buen, sí, Valentín. buen día. Recién también me avisó Buen Francisco día. Juan que tenía turno con el médico a las Bien, 9 si podía avisar. bien, perfecto. Justo me levanté y tenía el mensaje de él. Bien. Bueno, ahí tomé nota. Gracias. Bien, de nada. Tengo un par de anuncios importantes en relación al examen y a la dinámica del mismo, que bueno, ahora se los voy a compartir mientras esperamos que se terminen de conectar. El examen quedó fijado para el sábado 2, al final, 8:30 horas. Van a haber dos mesas, una mesa que va a ser presencial, ¿sí?, en la facultad, y otra mesa que va a ser oral también, pero por Zoom. Ya hay 11 alumnos que le dijeron a la doctora Jiménez Bauer que quería rendir por Zoom. Nosotros vamos a dividir la lista, ¿sí?, y hacer un sorteo entre quienes van a componer, además de los que ya confirmaron que por motivos ya sea que no viven en Mar del Plata o que tienen trabajo y no pueden estar aguardando la mesa, quienes van a rendir por Zoom. Esa mesa va a ser integrada también por sorteo por otros alumnos. Por eso yo quería consultarles, ¿sí?, si hay algún otro alumno o alumna que quiera rendir por Zoom, ¿sí?, que prefiera rendir bajo esa modalidad. Por favor, mándenos un mail. Van a tener tiempo hasta el lunes, ¿sí?, de aquellos alumnos que quieran rendir por Zoom, ofrecerse voluntariamente a integrar esa mesa, a rendir en esa mesa, perdón. Y si no, se va a proceder por sorteo. Asimismo, también, si algún alumno tiene problemas de conectividad o no cuenta con los materiales para poder rendir por Zoom y quiere que no lo incluyamos en ese sorteo, también avise por mail, tienen tiempo hasta el lunes, ¿sí? Yo igual lo voy a escribir en Classroom, pero hasta ahora les leo la lista de los que van por Zoom. Pérez Ana, Romedietti, Jiménez Pablo, Porra del Gobo, Crauel, Telechea, Valdés, Martiarena, Gamayo, Altamirano y Sin, ¿sí? Bueno, les pido eso, si algún otro quiere rendir por Zoom, nos avisa a cualquiera de los mails. En realidad mándennos con copia a todas, así generamos más fácil el listado y no andamos cruzando información. Profe, Y si no, también, sí, Constanza. yo le había mandado mail a la doctora Bauer que quería rendir por Zoom y me Por había Zoom. confirmado, me dijo que sí. Sí, Bien, ya te anoto porque se ve que no me lo pasó. Te ves, Constanza. gracias. Perfecto. De nada. Profe, Sí, no sé yo, quién está hablando. Romina, entré ahora Ah, y Romina, ¿cómo andás? estaba bien, profe. Y nada, entré y yo quería también por Zoom, ¿me nombró? Por Zoom. Claro, yo quería rendir por Zoom. Bien, ya te anoto. Ah, bueno, Uma gracias. Romina. Ah, Perfecto. gracias, No, profe. de nada. Bien. Piénsenlo y cualquier cosita hasta el lunes tienen tiempo. Si no, los alumnos que nos falten para rendir por Zoom van a ser sorteados. Se va a avisar el mismo lunes, así tienen tiempo para organizarse, ¿sí? Eso por un lado. Ahora una Por el consulta. otro, sí, Estefanía. ¿Cómo va a ser los que rendimos por Zoom? 8:30, ustedes nos pasan el ID para conectarnos todos juntos o van llamando de a uno. ¿Cómo es? Por lo general, nosotras estimamos que por hora van entre 4 y 5 o 6 alumnos. Entonces, eso vamos a ir armando por orden alfabético un horario en el que se tienen que ir conectando, ¿sí? Suponete que el primer grupo va de 8:30 a 9:30, y incluye, no sé, estoy nombrando gente que veo acá en pantalla, no implica que vayan a rendir, pero Lucía, Estefanía, Valentín, Daniel y Valentina se conectan 8:30. Y los vamos admitiendo de a uno y va rindiendo solas con los docentes, ¿sí?
Cuando termina uno, sale de la reunión e ingresa al otro. Son exámenes, digamos, individuales, no están presenciados por el resto de los alumnos. Más o menos como el cuatrimestre pasado, no sé si hay algún estudiante que haya recursado en esta comisión, el cuatrimestre pasado fue así, oral por Zoom también. Bien, así que les vamos a dar un horario estimado como para que estén unos minutos antes. Igualmente, si se quieren ya poner en la sala de espera, los voy admitiendo a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo va a pasar seguramente, todavía no tengo el protocolo, pero con los que rindan presencial, no se puede esperar adentro de la facultad en principio, entonces también van a tener un horario estipulado. Por eso queremos tener bien diagramados los listados para poder ya la semana que viene informarles en qué horario más o menos rinde cada uno para que estén atentos, y también que no estén todo el día conectados y rinden por Zoom, ni todo el día esperando afuera si rinden presencial. En eso tratamos de ser lo más justos posibles, porque sabemos que en realidad llega a ser un día con mal clima y tampoco pueden esperar adentro de la facultad, no es justo para ustedes tampoco. Bueno, Jessica, no hay problema. Ahí estoy leyendo el chat. Bien, ese era el otro anuncio. El viernes vamos a subir el listado de los alumnos. El viernes no lleguen con las asistencias, que van a ser quienes no puedan rendir. La mayoría, cuando ha faltado, ha mandado mail a mí o al resto de las docentes informando por qué. Lo mismo, bueno, hoy que me informaron lo de Francisco y lo de ISIN, lo tenemos en cuenta, lógicamente, así como cualquier otro certificado o justificación que haya mandado por mail alguna de las docentes, pero el viernes vamos a subir el listado de quienes no dan con la asistencia. ¿Sí? Bien, les dije entonces lo del examen, lo del viernes. Bien, y tienen tiempo entonces, reitero, hasta el lunes para decirme tanto quienes quieran rendir por Zoom, como quienes no puedan por alguna imposibilidad y quieran que lo saquemos del sorteo que vamos a hacer para rellenar la lista, ¿sí? Presencial se va a dictar, se va a rendir en una mesa con las dos doctoras Ledesma, con Mariana Ledesma y con Daniela Ledesma, y por Zoom van a rendir conmigo y con la doctora Jiménez Bauer. Pablo Jiménez, perfecto, no hay problema. Les pido ahora que me pongan todos los presentes en el chat, así los copio y los pego en Word y los tengo presentes. Una preguntita, Nancy. ¿Cuándo sería la Sí, última Cristina. clase que tenemos la semana que viene? ¿Hasta el viernes? Y conmigo va a ser seguramente los temas, en realidad como tuvimos el feriado y el día que no estuvo climáticamente apto, yo voy a intentar terminar hoy, y si no, vamos a terminar el martes. Por eso la idea es que ahora cuando arranque la clase, que tratemos de ver lo más posible de la bolilla 7, y el martes que viene en todo caso nos abocamos a lo que es preguntas, ¿sí? Y en todo caso cuestiones prejudiciales, que también quedó sin ver presencial, pero le subí un apunte, ¿sí? Bien, bueno, ahora cuando terminen en un ratito de poner los presentes, ya los copio. Les comparto pantalla entonces y arrancamos con la clase de hoy. Ahí se está viendo. Está cargando. Bien. Sí, ahí se ve. Una pantalla cargando, pero se ve. Bien. Bueno, vamos a ver prueba confesional, ¿sí? Vamos a arrancar el tema mientras carga el Prezi. Les voy a adelantar un poquito de historia acerca de la prueba confesional. ¿Sí? Tiene sus orígenes en la antigua Grecia, posteriormente fue receptada por el derecho romano, y antes era la prueba más importante, por así decir, de los procesos. Era un medio probatorio mediante el cual las partes dialogaban entre sí y dialogaban también con el juez, que podía interrogarlos de manera libre, ¿sí?
no había ningún tipo de formalidad, sino que se podían hacer preguntas de cualquier tipo. Y la importancia que tenía esta prueba es que antes fijaba los hechos, se preguntaba sobre aquellos hechos, ¿sí?, que permitieran fijar o delimitar el objeto del litigio. Después, con el tiempo, hubo una segunda etapa, que se llamaba altercatio, ¿sí?, en el cual las partes dialogaban libremente y podían autorizar al juez a interrogarlas, pero con alguna que otra limitación, ¿sí? Y con el tiempo fue mutando, y van a ver ahora en qué consiste este tipo de prueba. Van a ver que la doctrina nuevamente se divide, como en la mayoría de los temas, y que hay autores que consideran que este medio de prueba en realidad hoy en día es prácticamente inútil, pero bueno, tenemos, como les decía, distintas opiniones doctrinarias. ¿Qué es la prueba confesional? ¿Sí? Llovenda nos dice que es la declaración que hace una parte de la verdad de los hechos que son afirmados por la otra parte, por el adversario, y le son favorables a esa otra parte, ¿sí? Kelanovich, por su parte, decía que la confesión es la declaración de parte relativa a hechos personales o de conocimiento personal, ¿sí? Conocimiento personal, que acá tenemos que diferenciar con lo que es la prueba testimonial. El testigo declara sobre lo que ve, lo que percibe con sus sentidos. En cambio, el absolvente, ¿sí?, va a declarar o va a absolver, mejor dicho, en relación a hechos personales en los cuales estuvo involucrado, ¿sí? A su vez, esos hechos tienen que ser pasados y contrarios a su interés. Bien. La confesión puede ser definida como la declaración de parte, la declaración de una parte sobre la verdad de los hechos pasados relativos a su actuación o intervención personal, que les son desfavorables a ellos y les son favorables a la parte que ofrece el medio probatorio, ¿sí? Bien. Ahí estoy viendo el chat. Bien, siguen con los presentes. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos que tener presente esto mismo que decíamos recién. Hechos, no derechos, ¿sí? La verdad de los hechos pasados, desfavorable para la parte que está absolviendo posiciones, favorable para la parte que propone esas posiciones, y relativos a una actuación personal o intervención personal. Bien. Lo que les comentaba recién, algunos autores como Gossaini sostienen que en la práctica, ¿sí?, esta prueba es inoficiosa. ¿Por qué? Porque previamente se indica a quien tiene que confesar, al absolvente, qué riesgos corre si toma o no cierta posición. Ustedes piensen que cuando hablamos de absolución de posiciones no estamos hablando de preguntas abiertas, estamos hablando de posiciones afirmativas que arrancan para que jure como cierto que, ¿sí? Esa es la frase con la que inicia una posición. Para que jure como cierto que se encontraba transitando por la avenida Luro el 14 de septiembre de 2021 a las 10 horas y al llegar a la avenida, ¿sí? Para que jure como cierto. En cambio van a ver que cuando hablemos de prueba testimonial, las preguntas, ¿sí?, van a ser para que diga el testigo si sabe o conoce, ¿sí? Esa es la diferencia principal en cuanto a lo que es el pliego de posiciones, que va a ser la prueba confesional, y pliego de preguntas, que es en la prueba testimonial. Bien. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que la Constitución no obliga a nadie a declarar en su contra, ¿sí? Entonces, la confesión fue perdiendo esa utilidad práctica, porque a nadie le interesa decir la verdad si eso lo perjudica, y hasta incluso el más falso de los juramentos que haga el ponente y diga que algo que fue cierto, en realidad para él no es cierto, no va a tener otra sanción más que moral, ¿sí? No hay consecuencias perjudiciales. Entonces, por lo general se asesora a los clientes y a las partes que digan siempre no es cierto y nunca van a salir perjudicados, ¿sí? Entonces, con el tiempo ya va cayendo un poquito en desuetudo esta prueba, salvo cuando se utiliza, en realidad
adquiere mayor relevancia cuando el ponente no se presenta, y son situaciones que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una confesión y una admisión? ¿Sí? Pregunta de examen por lo general. La confesión se diferencia porque solamente va a poder admitir algo el demandado cuando contesta la demanda, ¿sí? Puede negar o admitir los hechos. En cambio, la confesión la pueden realizar cualquiera de las dos partes, porque ambas partes pueden, ¿sí?, proponer, ofrecer la producción de la prueba confesional, ¿sí? Esa es la diferencia esencial. En cuanto a los sujetos, tienen que saber, es bastante sencillo, van a ser las partes, no van a ser terceros ajenos, esa es la diferencia principal con la testimonial, ¿sí? No importa que haya un litisconsorcio, pueden ser absolventes, lo que sí, si se trata de un litisconsorcio, la parte que actúe en el marco de un litisconsorcio no va a poder hacer que absuelva otro litisconsorte. Es decir, yo soy parte actora, Valentina es parte actora, ¿sí? Yo no puedo ofrecer como prueba la confesión de Valentina, ¿sí? Siempre es de la contraria. Ténganlo presente. Bien. Menores de 18 años, sordomudos que no saben darse a entender, o algún tipo de, o algún sujeto que esté incapacitado de alguna manera con sentencia judicial, mediante una determinación de capacidad, por ejemplo, no van a absolver ellos, sino que van a absolver sus tutores, sus curadores, ¿sí?, sus padres, en el caso de que sean menores. Y en cuanto al objeto, es lo que les comentaba al principio, tiene que ser hechos no sobre derecho, ¿sí? No va a valorar el juez ningún tipo de calificación, interpretación o argumento jurídico, a excepción, ¿sí?, y acá se divide nuevamente la doctrina, por ejemplo, autores como Alsina decían que, sin perjuicio de lo que es el derecho extranjero, sí puede ser objeto de una posición, de una confesión. No el derecho local, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo, Lezona nos decía que puede llegar a ser objeto de confesión la interpretación de un contrato. Es decir, puede serlo porque las cláusulas son pactadas por las partes, ¿sí? Pero en realidad lo que tienen que tener presente es que en líneas generales nunca va a ser de derecho la confesión, sino de los hechos. Hechos como hechos pasados, ¿sí? Los hechos pasados incluyen aquellos que fueron omitidos y aquellos que fueron realizados. Sin embargo, autores como Falcón también dicen que nada obsta que se pueda confesar respecto de algún hecho futuro, o que pretenda que pase en el futuro. Es incierto, porque en realidad todavía no habría ocurrido, pero ha pasado en algún que otro proceso, por eso Falcón opina esto mismo. En líneas generales, recuerden, sobre hechos, sí. ¿Cuál sería un ejemplo de confesar? ¿Hablando? Yo, Lucía. Lucía. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de confesar sobre un hecho futuro? Que tenés la intención de hacer algo ilegal, por ejemplo. Bien, O algo bien, ahora sí me perjudicial que genere un daño a un tercero. Pero en realidad no es muy habitual. Por eso mismo, tengan presentes, yo les estoy dando todas las excepciones como para que tengan datos de color con la posición o la postura de algún autor, pero sepan que son hechos, por lo general no derechos, tienen que ser pasados, sí los omitidos, sí los realizados, y se discute en todo caso, si quieren ampliar, si les toca una pregunta de este estilo, se discute, por ejemplo, autores como Falcón dicen que pueden llegar a tratarse sobre la intención de realizar algún hecho en el futuro, ¿sí? Bien. Siguiendo con los requisitos del objeto de la confesión, también tienen que ser hechos personales o del conocimiento del confesante, ¿sí? Puede versar sobre hechos vividos por el confesante o por el conocimiento de un hecho que tenga quien confiesa, ¿sí? Y por último, algunos sostienen que los hechos confesados tienen que ser desfavorables al declarante y favorables, ¿sí?, a la parte contraria. Sin embargo, también hay autores como Falcón que dicen que los hechos sean favorables a una parte, no importa que la confesión, no importa un recaudo, un requisito de la confesión, sino de su consecuencia. Si no se enrosquen con esto último,
en realidad lo que tienen que saber que por lo general van a ser hechos desfavorables al declarante y favorables a su contraria. ¿Cuál es la lógica de esto? Ustedes dirán, ¿por qué tiene que favorecer a uno y al otro no? Porque si el absolvente no va a la audiencia, ¿sí?, estando debidamente notificado, va a tener consecuencias en el marco del proceso. Se van a tener por admitido, se lo van a tener por confeso. Y ahora vamos a ver más adelante la diferencia entre una confesión expresa, es decir, cuando yo pregunto, por ejemplo, a Lucía, para que diga como cierto que venía circulando a 120 kilómetros por hora por la avenida del Uro, quizás Lucía me dice, sí, es cierto. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es una confesión expresa. No le va a convenir nunca a Lucía decir eso. Por lo general están instruidas las partes para decir que no, no es cierto. O sea, si uno responde no es cierto, no es cierto, no es cierto, en el interrogatorio nunca va a tener ninguna sanción perjudicial en cuanto a la confesión, ¿no? En cambio, va a haber confesión ficta cuando Lucía está notificada y no va a la audiencia. Y se dan ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cuáles son las clases de confesión? Tenemos 3 tipos distintos de clasificación. Tenemos la clasificación que divide entre judicial y extrajudicial. Judicial va a ser aquella confesión, ¿sí?, que se presta ante el juez en el marco de la absolución de posiciones, de la prueba confesional. ¿Sí? Arasi nos dice que para que sea válida esta confesión, basta con que sea prestada ante el juez que esté en ejercicio de sus funciones, y solo va a ser plena prueba cuando está formulada ante el juez de la causa. ¿A qué se refiere con esto? Que quizás interviene provisoriamente un juez que no es el original de la causa, sin embargo esa confesión va a ser tenida en cuenta y hará plena prueba en principio cuando esté hecho ante el juez de la causa. ¿Cuál es la extrajudicial? Bueno, aquella que no involucra al proceso, ¿sí? Y sigue al artículo 423. No sé si tienen por ahí alguno del código a mano y quiere leer el 423. ¿Quiere que lo lea, profe? Sí, por favor. 423 dijo, ¿no? Sí. Buscando. Y acá está. Confesión extrajudicial. La confesión hecha fuera de juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. Quedará excluida la testimonial cuando no hubiere principio de prueba por escrito. La confesión hecha fuera de juicio a un tercero constituirá fuente de presunción simple. Exactamente. Ahí tenemos la extrajudicial. Si la confesión no está hecha en el marco de la prueba confesional, es decir, no fue hecha en el marco de una resolución de posiciones, y fue hecha a un tercero de manera extrajudicial, solo va a tener validez en el caso de que se introduzca mediante un medio de prueba que esté establecido por el código, y además ese valor probatorio va a ser un indicio, ¿sí? Bien, la segunda clasificación que tenemos es la prueba expresa o tácita. ¿Sí? Expresa va a ser cuando hay un reconocimiento terminante, categórico, de los hechos respectivos, que era el ejemplo que les ponía recién, para que diga como cierto que venía circulando a 120 kilómetros por hora por la avenida Luro. Sí, cierto. Perfecto. Esta es la confesión expresa. La confesión tácita, ¿sí?, en cambio, también es conocida como confesión ficta, y son distintas actitudes que asume quien tenía que prestar esa declaración, por ejemplo, la ausencia injustificada, la renuencia a responder, es decir, no quiero responder, o no responde directamente, o también las contestaciones que no se realizan con las fórmulas sí es cierto, no es cierto, sino que son contestaciones evasivas, ambiguas. ¿Sí? A diferencia de la expresa, la confesión tácita o confesión ficta puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario. ¿Mm? Bien, y por último tenemos otra clasificación más, que es simple, calificada o compleja. Sí, va a ser simple cuando se reconoce lisa y llanamente el hecho afirmado por la contraria. Por ejemplo, la doctora Jiménez Bauer me prestó 1 millón de pesos. ¿Sí? Sí, es cierto, digo yo. Perfecto, es simple.
Va a ser calificada cuando se reconoce el hecho firmado por la contraria, pero agregando otro no independiente que limita o modifica el alcance de ese hecho afirmado por la contraria. El ejemplo sería, siguiendo la misma línea, ¿no? La doctora Jiménez Bauer me dio 1 millón de pesos, pero en carácter de donación, ¿sí? Ahí estoy contestando, estoy diciendo que es verdad, pero que a su vez estoy introduciendo o agregando otro hecho que es independiente y que altera o modifica o limita el alcance del hecho inicial, ¿sí? Sí, pero fue en carácter de donación. Bien. Compleja, en cambio, es el único tipo de confesión que es divisible. Se reconoce el hecho afirmado por la contraria y se agrega otro que limita o modifica el alcance, pero a diferencia de la calificada, ¿sí? Ese hecho resulta separable o independiente. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? La doctora Jiménez Bauer me prestó 1 millón de pesos, pero yo ya se los devolví, ¿sí? No solo limita el alcance, agregando otro hecho, sino que resulta separable o independiente porque ya en realidad no valdría que yo dijera, digamos, no tiene peso que yo diga que sí me los prestó si se los devolví. En realidad ahí me está reclamando el reintegro del dinero, por ejemplo, ¿no? Bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es la absolución de posiciones? Bien. Es el medio que tienen las partes para obtener la confesión de la contraria, ¿sí? Se va a dar bajo juramento o promesa de decir verdad. Tenemos dos sujetos en cuanto a la absolución de posesiones: el ponente, que es el que ofrece el medio y realiza y confecciona ese pliego de posiciones, y el absolvente es aquel que tiene que prestar la confesión, ¿sí? La absolución de posesiones es una de las formas de provocar una confesión. Es decir, tenemos la especie y el género. La especie va a ser la confesión, el género en este caso va a ser la absolución de posiciones, va a ser la forma de materializar esa confesión, ¿sí? Bien. Lino Palacio, que sostenía que este medio probatorio no viola la garantía constitucional del artículo 18, que recuerden que nos dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, porque solamente aplica ese artículo a lo que es procesos penales, ¿sí? En cambio, hay otros autores como Quadri que nos dicen, no, esperen, ojo, que también puede afectar el derecho a propiedad, y en ese caso también está consagrado por la Constitución, ¿sí? Y no obsta que se pueda en el proceso civil. Ven, separa la vereda contraria, entendiendo que la Carta Magna no hace distinciones entre tipo de proceso. Agrega que las garantías constitucionales no deben ser interpretadas en forma tan dispar, ya que si bien es cierto que en el proceso penal se halla en juego la libertad de las personas, en el proceso civil, por lo general, lo que se discute es la violación o no de un derecho de propiedad. ¿Cuál va a ser la oportunidad? Nos remitimos ya a la bolilla 6, esto lo han visto. La prueba confesional se ofrece, ¿sí? Dependiendo qué tipo de proceso. En el proceso ordinario, dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba, ¿sí? En el proceso sumario se va a ofrecer con los escritos constitutivos, demanda, contestación, ¿sí? Sumarísimo, lo mismo. Y en el ordinario, a su vez, no van a ver esto, no se preocupen, en la segunda parte, también se va a poder producir, si se dan los requisitos del 255, inciso cuarto, en segunda instancia, se va a producir en cámara también. Bien, ¿se puede pedir como prueba anticipada? Bueno, esto lo hablamos un poquito en la clase pasada. El 326 nos dice que sí, pero siempre y cuando se haya trabado la litis, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién al momento de trabarse la litis vamos a saber cuáles son las partes del proceso y cuáles son los hechos que van a ser producto de prueba, cuáles son los hechos conducentes, controvertidos, personales o de conocimiento personal de quien vaya a absolver el día de mañana, ¿sí? Por eso no se puede hacer anticipada si no está trabada la litis. Bien. Sujetos. Habíamos hablado recién del litisconsorcio. Bueno, tengan en cuenta que un litisconsorte no puede pedir la posición del otro, pero sí lo puede citar como testigo, ¿sí?
Bien. Y supuestos específicos en cuanto a los sujetos, tenemos personas humanas, no tiene una mayor complicación, es bastante sencillo, es lo que veníamos hablando hasta ahora. Se exige que el absolvente sea capaz, si no van a absolver posiciones sus representantes, sus tutores, curadores, padres, ¿sí? Y en cuanto a los apoderados, tenemos que distinguir. Absuelve el apoderado si los hechos han sido realizados por el propio mandatario, ¿sí? Y si se trata de hechos anteriores a la vigencia del mandato, es posible que el apoderado absuelva, pero sí o sí se tienen que dar 3 requisitos. El primero es que el mandante se encuentre fuera del lugar del juicio, ¿sí? Que el mandatario tenga facultades expresas, es decir, que expresamente se lo haya facultado para poder absolver posiciones. Y por último, el ponente tiene que consentir que el mandatario absuelva. Tiene que estar expresamente autorizado y tiene que consentir esa absolución. El apoderado tiene la obligación de concurrir y contestar porque se le aplican las reglas de la confesión ficta, si no, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Me podrán preguntar. Bien, ahí tienen que tener en cuenta 403 del Código en adelante. Absuelven a aquellos representantes legales que tengan facultades para obligarla. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si tienen facultades o no? Y por lo general, con el reglamento de la persona jurídica, el estatuto social, ¿sí? Bien. El acta de designación de cargos. Bueno, esas facultades van a surgir de estos instrumentos y la persona jurídica tiene la posibilidad de oponerse dentro del 5º día a que absuelva al representante elegido por el ponente, alegando que no intervino personalmente en los hechos que se debaten en el pleito, o que no sabe ni conoce de manera directa ciertos sucesos de la controversia. ¿A qué nos referimos con esto? Quizás Valentina es la presidente de una SA, ¿sí? Y Valentín es el secretario, ¿sí? O tiene algún otro cargo, es el tesorero. Y quizás los hechos que se debaten en el proceso no sean de conocimiento de Valentina, porque es la presidenta, pero no estuvo presente en ese momento, no está al tanto, ¿sí?, de cómo ocurrieron los hechos. Entonces, si Daniel, por ejemplo, ¿no?, es el que ofrece la absolución de posiciones de la sociedad, ¿sí?, y dice que absuelva Valentina porque es la presidenta de la SA, en ese caso la sociedad va a poder oponerse, va a tener 5 días, siempre hábiles recuerden, para oponerse por escrito a que sea Valentina, o que sea el presidente de la SA, quien tiene que absolver. ¿Por qué? Porque no estuvo presente, y en cambio tiene que informar en ese mismo escrito y en ese mismo acto quién está autorizado y habilitado para poder absolver posiciones, que en este caso del ejemplo era Valentín porque era el tesorero, supónganse, ¿no? ¿Se entiende esto? Va a tener 5 días para oponerse a que el representante elegido por el ponente sea quien absuelva, ¿sí? Pero además de oponerse, en el mismo escrito va a tener que indicar qué persona va a ser la que absuelva posiciones. Bien. No se exige que el futuro absolvente haya intervenido personalmente en los hechos, ¿sí? La consecuencia de no pedir la sustitución, o si, habiéndolo hecho, el absolvente manifestara ignorancia de los hechos, es decir, contesta la SA y dice que Valentín es el que tiene que absolver, pero Valentín puede presentarse y decir la verdad, que yo estaba de licencia, estaba de vacaciones, no tengo idea de esos hechos, ¿sí? A eso se refiere esta partecita. ¿Cuál va a ser la consecuencia entonces de alguna de esas situaciones? Se va a tener por confesa a la parte que representa, ¿sí? Entonces es importantísimo que la sociedad o la persona jurídica que tenga que absolver posiciones, si se opone y ofrece que sea ponente otro sujeto, ¿sí?, realmente sepa que esa persona que está ofreciendo en ese escrito va a poder absolver porque conoce los hechos, ¿sí? Si no, se lo va a tener por confeso. Bien, en ese sentido, la alzada dice: si el representante legal de la persona jurídica demandada que compareciera a absolver posiciones espontáneamente no alegó previamente que no tuviera conocimiento directo de los hechos,
lo que habría correspondido aducir para cumplimentar debidamente las prescripciones del inciso primero del artículo 404 del ordenamiento procesal, es inaudible lo que se arguye acerca de que el representante legal no pudo responder a los hechos ajenos a su función, ya que no revistió como chofer, pues tal postura se desmerece en absoluto frente a la regulación que contiene el 404, en su apartado final, acerca de que cuando no se aduce oportunamente la oposición, si el absolvente manifestara en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesar la parte que representa, ¿sí? Sin perjuicio que nosotros sustituyamos a la persona que tiene que declarar, absolver, ¿sí? Si hablamos de una persona jurídica, si el que nosotros proponemos ignora los hechos, se nos tiene por confesos. Bien. ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, ahí tenemos artículo 405. Cuando quien litigara fuera la nación, una provincia, una municipalidad o una repartición provincial u otro organismo descentralizado del Estado, nacional, provincial, municipal, entidades bancarias oficiales, nacionales, provinciales, municipales, entes autárquicos también. Esa declaración tiene que requerirse por oficio, ¿sí?, al funcionario que esté facultado por ley para absolver. Va a tener un plazo, si dentro de ese plazo fijado no responde el oficio absolviendo posiciones, o no lo hiciera de manera clara, categórica, se lo va a tener por confeso, ¿sí? Bien. ¿Qué tienen que saber respecto del pliego de posiciones? ¿Sí? La forma de las posiciones tienen que ser formuladas con claridad y precisión, y solamente tienen que contener un hecho concreto. No puedo, en la misma posición, introducir 3 hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presta a confusión o a inducción, y quizás se confunde el absolvente. Entonces, para que no haya dudas, tiene que ser un solo hecho, y tienen que ser formuladas precisamente, claramente, tienen que ser redactadas de forma afirmativa, siempre no van a ser preguntas que tengan que contestar, sino que la respuesta va a ser si es cierto, no, no es cierto, ¿sí? Admitirlas o rechazarlas. Lógicamente que si se trata de una confesión que es calificado compleja, además de decir sí o no, va a ampliar, ¿no? Pero en principio tiene que contestar con sí o no, porque si no, no va a tener sentido. Por eso tienen que ser redactadas de forma afirmativa. Yo no puedo redactarle y decir, para que juzgue como cierto que Lucía no circulaba por la avenida Luro, ¿sí? Porque se puede prestar a confusión. Tiene que ser que hacía determinada cosa. Bien. Lo expuesto en cada una de las posiciones importa el reconocimiento de ese hecho para quien las redacta, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Si el ponente redacta un pliego de posiciones y incluye alguna que no lo favorezca, tiene que saber que estoy admitiendo yo al momento de hacer esa posición lo que estoy poniendo también. Esa es la contracara. Por su parte, el magistrado puede eliminar aquellas posiciones que considere que son inútiles, superfluas, o son meramente dilatorias, o van a alterar, o puede también alterar el orden para que sea más efectiva la absolución, ¿sí? Bien. Importantísimo esto, y suele ser pregunta de examen. ¿Cuándo se tiene que entregar el pliego de posiciones? Bien. Tiene que ser entregado en secretaría, no sé si el código, hoy en día recuerden que esto va por escrito electrónico y se pide que quede reservado el pliego, ¿sí? El ponente va a tener hasta media hora antes de la audiencia en la cual se tome la prueba confesional, ¿sí? Media hora antes de la audiencia a vista de causa, tiene que estar el pliego ya con un cargo, ya sea digital o físico, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de esto? Evitar de que yo espere a ver si la contraparte se presenta o no a la audiencia, y viendo que no se está por presentar o que no se presentó, meta otro pliego que es más perjudicial, ¿sí? Entonces lo tenemos que presentar hasta media hora antes. Bien.
aun cuando no se cumpla con la carga de presentarlo, si el absolvente comparece, está permitido, ¿sí?, que el ponente acompañe un pliego en boche en la audiencia. Es decir, yo soy ponente, Cristina es absolvente, yo no hice un pliego, no lo presenté con la media hora de antelación, pero Cristina se presenta a la audiencia, yo puedo hacer de manera oral las posiciones, ¿sí? Pero es un riesgo que no deberían tomar nunca. ¿Por qué? Porque la sanción va a ser la caducidad si se dan ciertos requisitos que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a ir acá. Supuestos de caducidad para la confesión, ¿sí? Artículo 408. Va a proceder la caducidad de esta prueba si la parte que pidió las posiciones no comparece sin justa causa ni hubiese dejado pliego de posiciones y sí compareciera el absolvente. Entonces, ¿cuál va a ser el supuesto de caducidad probatoria? Tiene que tener 3 requisitos que estén verificados. Si se dan 2 y no se da el tercero, ¿sí?, no va a ser caducidad, cuanto mucho será una negligencia. Ténganlo presente. ¿Cuáles son estos recaudos? No tiene que haber ido el ponente, ¿sí?, incomparecencia del ponente. No estar agregado el pliego y a su vez que sí vaya el absolvente. Es decir, yo soy ponente, Lucía es absolvente, ¿sí? Yo, ponente, no voy a la audiencia. Tampoco dejé un pliego con media hora de anticipación, pero sí va Lucía a la audiencia, dispuesta a absolver posiciones, pero no hay pliego y no está el ponente. ¿Se entiende? En ese caso es caducidad objetiva de la prueba confesional. Bien. Otra cosa importante es la citación, ¿sí?, del absolvente. Va por cédula, con una anticipación no menor a 5 días hábiles de la audiencia. En casos de urgencia se puede notificar con una anticipación de 2, pero el proveído expresamente tiene que decir que hay urgencia. Tiene que contener la cédula la transcripción del 415, ¿sí?, que es el apercibimiento de que si no concurre a la audiencia a absolver posiciones, se lo va a tener por confeso, salvo que esté lógicamente justificada esa ausencia, pero realmente tiene que justificarlo con una causal. En cuanto al domicilio, tenemos que diferenciar 2 situaciones distintas, ¿sí? Si el absolvente actúa dictía por derecho propio, es decir, con un patrocinio letrado, en ese caso, la notificación se va a practicar en el domicilio constituido, ¿sí? Va a ser una cédula electrónica dirigida al domicilio electrónico constituido, el del abogado. En cambio, si actúa por apoderado, se lo va a notificar en el domicilio real. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Es que el absolvente tiene que saber que está citado a esa audiencia. Si actúa con patrocinio, se parte de la base de que tiene que firmar cualquier escrito que no sea de mero trámite y que tiene un contacto más estrecho con su abogado, porque está constantemente yendo a firmar un escrito, ¿sí? En cambio, muchas veces, si uno actúa con poder, porque supónganse el absolvente vive lejos, o es una persona que dejó un poder, pero se desligó y hace 1 año y medio que no habla con el profesional, ¿sí?, se lo tiene que citar por cédula real. ¿Por qué? Porque actúa con poder, entonces se parte de la base de que no lo ve tan seguido el abogado como sí aquel que tiene patrocinio letrado. Y la idea es que el absolvente realmente sepa que tiene que absolver, ¿sí? Entonces ese tipo de citación va a ser por cédula al real. ¿Qué pasa si no se denunció a domicilio real? Se va a notificar en el constituido, ¿sí? Si el absolvente se domicilia a más de 300 kilómetros de la sede del juzgado, va a prestar declaración ante el juez de su domicilio, ¿sí? Bien, estaba viendo el chat, pero siguen con los presentes, muy bien. Bien,
el ponente se va a notificar de la audiencia por Ministerio de Ley, ¿sí? Bueno. En caso de enfermedad justificada, se prevé la posibilidad de que el juez o algún miembro del tribunal se traslade al domicilio del absolvente y se celebre ahí la audiencia. No lo van a ver muy seguido en la práctica, básicamente creo que no he escuchado casos de esto último. Es difícil que el tribunal se traslade al lugar de alguna de las partes, salvo que se trate de un reconocimiento judicial. Bien. Si se comprobase que el citado estaba en condiciones de comparecer, por más que haya dicho que estaba enfermo, por ejemplo, las posiciones se declararán absueltas en rebeldía, ¿sí? En el supuesto en que el absolvente se hallare ausente del país, deberá informarlo al magistrado a los efectos de adelantar o postergar una absolución. ¿Qué pasa si no avisa? Bueno, se va a llevar igual a cabo la audiencia sin su presencia y se lo va a tener por confeso, ¿sí? Se le va a aplicar el apercibimiento de 415. Bueno. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia? Sepan que si hablamos de fuero federal, se va a recibir en el marco de la audiencia preliminar del 360 del Código de Nación. En cambio, en provincia de Buenos Aires, se va a llevar a cabo, estamos hablando de un proceso que tramita en el marco del Protocolo de Justicia 2020, en la audiencia vista de causa, ¿sí? Recuerden que esta audiencia es videograbada. ¿Y qué pasa si es un expediente que no tramita por el Protocolo de Justicia 2020? Se va a fijar una audiencia de todos modos, que no va a ser de vista de causa, porque va a ser solamente una audiencia por lo general para la absolución de posiciones. Sea cual sea la audiencia, si hablamos de provincia, es decir, si se hace por una audiencia vista de causa en el marco del Protocolo de Justicia 2020, tanto como si se hace en otro tipo de audiencia, porque no aplica el protocolo, la audiencia tiene que comenzar a la hora señalada en el proveído y a la hora que se notificó que iba a comenzar la audiencia, ¿sí? Hay un margen de tolerancia de 30 minutos para que se presente el absolvente. Luego de esos 30 minutos se deja constancia de la incomparecencia, se hace efectivo el apercibimiento. Si el absolvente se encuentra presente, puede empezar la audiencia a la hora señalada sin perjuicio de que el ponente todavía no haya llegado. ¿Por qué? Porque se presume que dejó un pliego de posiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Abrir ese pliego que se presentó, leerlo e ir tomando las absoluciones. Bien. ¿Cómo comienza esta audiencia? 402, con el juramento o promesa de decir verdad. Tengan presente, por el artículo 18 de la Constitución, en realidad esa promesa o juramento no tiene mucha validez, ¿sí? De hecho, si se presentan, este tipo de prueba sirve cuando alguno no se presenta o alguno no dejó pliego y lo tenemos por confeso, o cuando el absolvente mete la pata y contesta al revés de lo que tendría que contestar. Pero si uno va y contesta no es cierto a todo, se acabó, no hay consecuencia, no hay confesión. ¿Se entiende? Esto último, por eso es una prueba que sirve cuando alguno no va, más que nada. Bien. Profe, disculpe, entonces Sí. no hay una sanción real como tal, ¿no? Si uno miente No, la sanción va a ser... a pesar de haber prometido o jurado decir la verdad. No vas a tener una sanción porque no estás obligada, ¿sí?, a declarar en tu contra, ¿sí? Va a haber un reproche moral, quizás, pero no va a haber una sanción de índole penal de ninguna manera, porque la misma Constitución es la que te está diciendo que no estás obligada a hacerlo. La sanción y el apercibimiento que sí nos interesa es el de la confesión ficta, cuando directamente no cumples la parte con la carga procesal de ir a absorber posiciones, ¿sí? Ese va a ser el apercibimiento. Pero si va y miente, en realidad no importa, es más, todos van y mienten en la práctica, porque no, sería una locura que alguien expresamente confiese algo que no le es favorable. Es una estrategia judicial también, ¿no? Claro.
Es una estrategia procesal, también ofrecer el medio probatorio y ver quizás la parte de la contraria no se presenta, y bueno, tengo por lo menos una confesión ficta que después sí puede ofrecer prueba en contrario tendiente a desvirtuar, ¿sí? la confesión, pero ya partimos de la base de que está confeso. Ahora vamos a ver esto mismo. Bien, contenido de las contestaciones: tienen que negar o reconocer categóricamente la posición, ¿sí? No se puede utilizar ningún tipo de borrador, ayuda a memoria, ¿sí? El absolvente no va a poder tener un resumen, un borrador de algo. Lo único que sí va a poder hacer es utilizar algún apunte o anotación en el caso de que se trate de un nombre que tiene que recordar y que si no, no lo recordaría, una cifra, una operación contable, siempre y cuando el juez lo habilite y las circunstancias lo ameriten, ¿sí? Pero en líneas generales no podría llevar ningún tipo de documentación o papel para poder absolver. Si se refieren a hechos personales o de conocimiento personal del absolvente, las contestaciones tienen que ser afirmativas o negativas, sin perjuicio de lo que agregue después. Esto es lo que recibíamos recién, tiene que ser si es cierto o no es cierto, y quizás si es cierto puede agregar y transformar esa confesión en calificada o compleja, ¿sí? Agregando algún otro hecho. Bien. Va a poder contestar que no conoce, en vez de decir si es cierto o no es cierto, puede decir no estoy al tanto, no conozco, desconozco, cuando se trataran hechos que en los cuales el absolvente no intervino, ¿sí? En forma personal. Por eso, volvemos a lo que hablábamos al principio, las posiciones tienen que ser redactadas de una manera en que sean hechos pasados, ¿sí? Y vividos, o en los cuales haya intervenido el absolvente, porque si no le damos la posibilidad de que diga desconozco, ¿sí? Que no es la idea. Bien. Asimismo, si el absolvente creyera o considerara que una posición que se le está haciendo es impertinente, va a poder rehusarse a contestarla, pero lógicamente al momento de dictar sentencia lo va a tener en cuenta el juez. Si él considera el juez que era impertinente, lo tendrá en cuenta, y si no, lo va a tener por confeso. Bien. Kemalnovich nos decía que una posición es impertinente cuando se refiere a un hecho controvertido, cuando no se refiere, perdón, a un hecho controvertido, contiene más de un hecho, o no puede ser respondida sin reconocer o negar otros hechos. Es decir, no está redactada de manera clara, no está redactada de manera precisa, de manera concreta. Recuerden que tenían que ser claras, precisas, concretas, y contener un solo hecho, para evitar, ¿sí?, que pueda llegar a ser una posición impertinente. Esa es la importancia. Lo de caducidad ya lo hablamos recién, y esto también es importante, que es la fuerza probatoria de la confesión expresa, ¿sí? La confesión constituye plena prueba en contra del absolvente de la verdad de los hechos que ha sido objeto de ellas, ¿sí? Es decir, si la confesión es expresa para que diga si venía circulando por Avenida Independencia a 120 km/h, ¿sí es cierto? Bueno, esa confesión expresa, ¿sí?, no es susceptible, en principio, de ser destruida mediante prueba en contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue expresa. ¿Tenemos excepciones? Sí, tenemos excepciones, que son las siguientes. Son 3 excepciones que están en el artículo 421, ¿sí? La primera es que el medio probatorio estuviera excluido por ley respecto de los hechos que constituyen el objeto de juicio, o incidiere sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente, es decir, que esté realizada esta posición, por ejemplo, o que se ofrezca este tipo de prueba en un proceso en el cual interviene el orden público, como lo es un usucapión. En un usucapión no tendría validez, ¿por qué? Porque como se trata del derecho de propiedad y está involucrado el orden público, yo no podría decirle a Cristina, quizás,
para que diga si es cierto que hace más de 20 años no va a su lote que está en Sierra de los Padres, ¿sí? Porque quizás hay alguna situación encubierta, ¿sí? Y Cristina me responda, sí, es cierto, ¿para qué? Para que yo sea la nueva titular registrada el día de mañana en el marco de un usucapión, y en el medio quizás hubo una simulación, un fraude, una venta ficticia, ¿sí? Como está involucrado el orden público, en este caso no se podría, por ejemplo. Otra de las excepciones es cuando recayere sobre hechos cuya investigación prohíba la ley por violentar principios superiores al orden público y a la moral. Y por último, se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior que ya estén agregados al expediente, ¿sí? En efecto, si frente a la ostensible contradicción entre la confesión y una prueba documental, el juez debiera otorgar preferencia, sin más, a la declaración confesoria, vendría a autorizar a aquel a renunciar conscientemente a la averiguación de la verdad de los hechos controvertidos. Por lo tanto, en este supuesto la confesión pierde el carácter de prueba tasada, que en principio reviste y debe ser apreciada. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Si el juez advierte que hay un documento de fecha anterior que ya está presentado en el expediente, que dice lo contrario a lo que confesó el absolvente, lógicamente va a tener más peso el documento que la confesión. ¿Sí? Bien. ¿Es revocable la confesión? En principio no, en principio es irretractable. Sin embargo, tenemos también excepciones que autorizan esta retractación, y esas son cuando hubiera mediado error de hecho propio, que tiene que ser un error esencial, ¿sí? Sobre el mismo hecho y no sobre sus consecuencias jurídicas, y tiene que probarse la falsedad de ese hecho confesado, ¿sí? También cuando haya mediado ardid o dolo de la contraria para obtener la confesión, ¿sí? O violencia física, psicológica, moral contra quien confesó o sus allegados para poder lograr y acceder a esa confesión. Es decir, tiene que estar viciada esa confesión, y en ese caso, si se prueba que estuvo viciada, sería retractable. Bien. ¿De qué manera se plantea, ¿sí?, la retractación? 169 y siguientes, de la misma manera que planteamos la nulidad, por ejemplo. Habíamos dicho en principio que la confesión era indivisible, la única confesión que era divisible era la compleja, ¿sí? Bien. Si concedo a mi adversario el valor de una prueba, no puedo negárselo porque no me conviene solo por el hecho de serme perjudicial. Esta sería la máxima en la materia. Por eso mismo la confesión es indivisible, ¿sí? La única excepción que tenemos a esta regla de la indivisibilidad de la confesión es la confesión compleja, que, como habíamos hablado cuando hablamos de clasificación, es aquella en el que el hecho agregado por el confesante es separable o es independiente del hecho reconocido, ¿sí? ¿Recuerdan el ejemplo? Era la doctora Jiménez Bauer, me prestó $1 millón de dólares, pero yo ya se los devolví, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a pasar a confesión ficta. También tengan presente el valor probatorio de la confesión ficta, que es lo que vamos a ver ahora, la diferencia con el que vimos recién de la confesión expresa. Bueno, la confesión ficta simula la actividad propia de la confesión expresa, pero se va a dar cuando, dijimos, cuando incomparezca injustificadamente el absolvente. Bien. ¿Cuándo va a suceder entonces? Cuando el absolvente no se presenta a declarar dentro de la media hora fijada para la audiencia, esa media hora de tolerancia, o si habiendo comparecido, ¿sí?, se rehúsa a responder o responde de manera evasiva, ¿sí? Para esto, para que opere la confesión ficta, tiene que haberse acompañado el pliego de posiciones al menos media hora antes de la audiencia. Supuestos de procedencia, recién los nombré. Si el absolvente comparece y se niega a responder, se las va a tener como absueltas en rebeldía. Si se presenta un certificado médico falso, por ejemplo, o se comprueba que el absolvente podía comparecer,
El juez al momento de dictar sentencia lo va a tener por confeso sobre aquellos hechos personales, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de las causas, las demás pruebas producidas, ¿sí? Que va a analizar todo esto con su sana crítica. Bien, en caso de que comparezca el absolvente, se va a extender se va a plasmar en un acta, y la confesión va a producir los mismos efectos que la confesión expresa en cuanto a la admisión de los hechos contenidos en las posiciones, ¿sí? Pero a diferencia de la confesión expresa, y esto es muy importante, admite prueba en contrario. Es decir, puede ser desvirtuada esa confesión ficta mediante prueba en contrario. Tenemos tres corrientes doctrinarias que nos enseñan acerca del alcance, ¿sí? de esta confesión ficta. Tenemos quienes dicen que hace plena prueba en ausencia de otros elementos de juicio que la contradigan, ¿sí? Otra corriente dice que hace plena prueba, pero si hay otros elementos de convicción que la corroboren. Y por último, otra corriente que dice que carece de valor absoluto y su eficacia será apreciada de conformidad con todos los elementos de juicio que obran en el proceso, ¿sí? En síntesis, tienen que saber que la diferencia entre la confesión ficta y la confesión expresa es que la ficta sí admite prueba en contrario, puede ser desvirtuada. Y por último tenemos un puntito dentro del punto 1 de la bolilla 7, que es la confesión extrajudicial, ¿sí? Es aquella que se presta fuera de juicio, pero pretende hacerse valer en el juicio. Tiene que ser efectuada de manera espontánea ante la parte contraria, ante quien represente a la contraria o ante terceros, ¿sí? Tiene que cumplir con los mismos requisitos que la confesión judicial, en lo que respecta a la capacidad de quien confesa y del objeto, ¿sí? Tiene que estar acreditada, como habíamos hablado cuando creo que Valentina había leído el 423, tiene que estar acreditada por alguno de los medios probatorios previstos por la ley, aunque no puede corroborarse por testigos cuando no hubiera principio de prueba por escrito, ¿sí? Y por último, los efectos, la confesión extrajudicial realizada de acuerdo a los recaudos que mencionamos recién, constituye plena prueba respecto de los hechos sobre los cuales versó, ¿sí? Si la confesión fuera hecha fuera del juicio de un tercero, va a ser una presunción simple, que es lo que nos decía el 423, y ¿de qué manera se prueba esta confesión extrajudicial? Bueno, si está documentada, va a tener el mismo valor que se le asigna a cualquier tipo de documento que se acompañe en el proceso, y si está debidamente acreditada, va a obligar a las partes como si lo hubiese prestado un juicio, va a tener el mismo valor que si lo hubiera prestado en el marco de la solución de posiciones, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? Más claro, el acta policial, una denuncia policial, ¿sí? Un contenido de una historia clínica en el cual se denuncia o ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda sobre prueba confesional? Bien. Bueno, voy a copiar los presentes antes que se me pase el chat. Doctora, una consulta. Sí. En la prueba confesional dice que el derecho no puede ser objeto de la prueba de confesión, si salvo que se tratare de acreditar la existencia de una ley extranjera. Sí. ¿Qué se relaciona a eso? Un ejemplo de eso. Bien, ustedes recuerdan, creo que la bolilla 6, cuando hablaron de prueba, de la parte general de prueba, tienen que haber visto que en principio el derecho no se prueba, está eximido de ser probado, ¿sí? Se va a probar siempre el derecho extranjero, ¿por qué? Porque el juez no tiene por qué conocerlo, ¿sí? El juez tiene la obligación de conocer el derecho local, pero no el extranjero. Y también como excepción teníamos cuando se trata de normativas o reglamentaciones municipales, ¿sí? Si hubo un accidente de tránsito en la provincia de Salta, yo no puedo pretender que un juez marplatense
conozca quizás el reglamento interno, la normativa interna de una ciudad o un pueblito en el cual se permite, por ejemplo, doblar a la izquierda en la avenida, ¿sí? Va a depender. Ese tipo de derechos sí hay que probarlo. En cuanto a la confesión, tienen que ser hechos, no derechos, pero sí podría llegar a, que los decía, acá lo tenemos, creo que Falcón era el que decía, Alsina, ¿sí? Alsina decía que puede llegar a tratarse de la aplicación o no de una ley extranjera, la confesión, ¿sí? Ya sea porque las partes hayan, no sé, contratado en el extranjero y quieran aprobar también la ley extranjera. Lo mismo pasaba, como les comentaba hace un ratito, con los contratos, como dependen de la voluntad de las partes, ¿sí? Podría llegar a incluirse en una posición algo respecto de la interpretación de ese contrato o de lo que convinieron las partes, ¿sí? Pero en principio van a ser hechos, recuerden hechos. Hechos pasados, personales, favorables a uno, desfavorables al otro. Bien. Bueno, si quieren ya arrancamos, tenemos unos minutitos más, podemos arrancar con prueba testimonial, así la clase que viene, ya terminamos de ver testimonial, y respondo algunas preguntas que tengan quizás sobre bolillas 3 y 7. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el concepto de testigo? La prueba de testigo va a ser aquella que se suministra mediante declaraciones, ¿sí?, emitidas por personas físicas distintas de las partes y del órgano judicial. Es decir, terceros ajenos al proceso. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que hayan percibido mediante sus sentidos, lo que hayan visto, lo que hayan oído, ¿sí? En relación a algún hecho que fuera, o algunos hechos, pueden ser en plural, que sean pasados también, ¿sí? Se llama testigo al tercero extraño del juicio, que va a deponer o va a declarar sobre hechos que hayan caído bajo el dominio de sus sentidos, como decíamos recién. Es por eso que, obviamente, no va a ser un testigo una persona jurídica, porque no puede percibir ni deducir, ¿sí? Ni las partes, porque las partes van a hacer lo suyo en la prueba confesional que habíamos visto recién, ¿sí? Lo más cercano a una declaración de parte es la confesión. Bien. ¿Cuál va a ser el objeto de este medio probatorio? Y bueno, no van a ser únicamente los hechos que el testigo ha percibido, sino también puede declarar sobre hechos que no ha percibido de manera directa, pero que le han sido narrados por otro, ¿sí? Eso es lo que se conoce como testigo de oídas. También puede tener juicios lógicos o deducciones, y se le puede preguntar sobre el concepto que tiene de determinada persona, ¿sí? Pueden ser testigos que declaren sobre el carácter o sobre la aptitud de alguna de las partes. ¿Sí? Tenemos también testigos técnicos. Van a ver, testigo técnico es aquel que por su trabajo, su oficio, su profesión, ¿sí?, tiene algún conocimiento especial de determinada materia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un testigo técnico y un perito? Es que el testigo técnico apreció el hecho en su transcurso, ¿sí?, mientras que el perito tiene que evaluar una situación que es planteada por las partes, ¿sí?, tomando objetos que estén fijados y estimar la evolución. ¿Cuál es un ejemplo concreto de esto? Puede ser un testigo técnico, un psicólogo que haya estado atendiendo o tratando a una de las partes al momento de los hechos. Entonces sabe cómo es la evolución, y es un testigo técnico, porque tiene los conocimientos profesionales, pero estuvo al momento de que se dieron los hechos, ¿sí? En cambio el perito va a hacer una evaluación, pero quizás al momento de la pericia sea 3 años después del accidente, si hablamos de daños y perjuicios, por ejemplo, por accidente de tránsito. Entonces, el perito va a tener que tener ciertas entrevistas y ver el estado de salud, y va a ver el estado actual. Va a poder deducir, ¿sí?, si quedaron secuelas, por ejemplo, de un trastorno por el hecho ocurrido,
pero la diferencia básicamente va a ser que el perito no estuvo presente, ¿sí?, al momento de los hechos. En cambio, el testigo técnico fue un espectador. Bien. Bueno. Admisibilidad de la prueba testimonial. Tenemos, por lo general no tenemos ningún tipo de limitación, ¿sí?, respecto a corroborar hechos que el testigo hubiera percibido, con excepción de algunos ejemplos que están vedados por ley, por ejemplo, los cónyuges entre sí, ¿sí? No pueden ser testigos entre sí. En cuanto a los contratos, la prueba de testigos va a versar sobre la existencia misma del instrumento y no sobre las discusiones de derecho vinculadas a él, es decir, no sobre el contenido. El testigo va a poder quizás declarar que vio que firmaban las partes un documento y que existía ese contrato de locación, por ejemplo, pero no va a poder declarar sobre el alcance o la interpretación de una cláusula contractual que esté inserta en ese contrato. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a ver la clasificación de los testigos. ¿Sí? Tenemos testigos que son admisibles, testigos que son excluidos. Esa es la primera clasificación. Un testigo es admisible cuando no existe ningún obstáculo legal para que pueda prestar esa declaración, ¿sí? En principio va a ser admisible la declaración de cualquier persona mayor a 14 años, ¿sí? Vean el 424. Como testigos excluidos, en cambio, tenemos también en ese artículo los menores de 14 años de edad, ¿sí? Sin embargo, autores como Arasi nos dicen que si el juez autoriza al menor, se lo va a poder citar, pero su declaración no va a tener el valor de una prueba testimonial, sino que va a ser un indicio, ¿sí? Y tampoco se le va a poder tomar juramento o promesa de decir verdad. Bien. El 425 también nos dice que van a estar excluidos aquellos testigos que sean consanguíneos o afines en línea directa de las partes, así como también el cónyuge, aunque se encuentre divorciado, ¿sí?, salvo que se tratara solamente de un reconocimiento de firmas. Bien. También existen testigos que pueden ser excluidos en razón de determinados actos, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de un instrumento público y el oficial que lo autorizó no pueden ser citados a prestar declaración si el testimonio busca contradecir, variar o alterar el contenido. Pero bueno, la jurisprudencia nos dice, ahora bien, si por error o inadvertencia se ha recibido el testimonio de un testigo excluido, no deberá ser considerado por el juez al momento de dictar sentencia, ¿sí? Nos dice, ojo, si por error le tomamos la declaración, ¿sí?, a un testigo que está excluido, no tendría que ser considerado por el juez al momento de dictar sentencia. Y por otro lado, cuando hablamos de clasificación tenemos que tener presente que hay testigos atendibles y testigos inatendibles. La atendibilidad o no del testimonio va a depender de la valoración que haga el juez al momento de dictar sentencia, ¿sí?, conforme lo dispuesto por el 456 del Código. No me acuerdo cuál era, quién de ustedes tenía el código a mano, pero si quieren leer el 456. Acá lo tengo, profe. Perfecto. Idoneidad de los testigos. Dentro del plazo de prueba, las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Bien, perfecto. ¿Se entiende entonces? ¿Va a ser atendible o no? En función de lo que decida el juez al momento de dictar sentencia. Bien. En cuanto al número de testigos, ¿sí?, hay una limitación que nos pone el código para ser
12 como máximo en los procesos ordinarios. En Nación, sin embargo, prevé como un máximo 8, y hasta 5 en procesos sumarios, sumarísimos y los incidentes, ¿sí? Se va a poder ampliar ese número si hubiese una petición expresa, fundada, y el juez considerare que está bien solicitado, ¿sí? Subsidiariamente, las partes pueden proponer hasta 3 testigos que sean suplentes y que estén para reemplazar a aquellos que no pudieran declarar el día de mañana por muerte, por incapacidad, por ausencia, ¿sí? Si el juez amplía el número originario, también va a estar ampliado el número de los suplentes. Le van a ser de 3 a 5, ¿sí? Por otra parte, el 450 nos dice que el juez de oficio puede citar a declarar a las personas mencionadas en los escritos constitutivos, o cuando resulte de las pruebas producidas que tuvieran conocimiento de hechos que pudieran influir en la decisión de la causa. ¿A qué se refiere? Si en la demanda, por ejemplo, el actor menciona a una persona en particular, pero después no la ofrece de testigo, y al momento el juez considera que esa persona tiene que estar citada como testigo, ¿sí? Porque lo ha nombrado tanto que evidentemente estuvo presente en los hechos y hay algo que necesita preguntar, ¿sí? Eso nos lo dice el 450. No sé si querés leer, Lucía, el 450. 450. Prueba de oficio. El juez podrá disponer de oficio la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso. Asimismo, podrá ordenar que sean examinados nuevamente los ya interrogados para proceder al careo o aclarar sus declaraciones. Bien. Bueno. Perdón, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, una persona que va como acompañante en un accidente de tránsito. Claro, sí, es un buen ejemplo, Cristina. Bueno. Sí, sí, sí. Puede ser citada por el juez. Incluso, recuerden por lo que recién leyó Lucía, que no solo está ese supuesto en el 450, sino también la posibilidad que tiene el juez de, si quedó algún concepto oscuro o algo que no entendió de la declaración, ampliar, volver a llamar, volver a preguntar, ¿sí? Bien. Siguiendo con la bolilla, tenemos, según el programa de oposición, sepan que habla del 426, el juez va a poder desestimar de oficio la declaración de testigos que considere que son inadmisibles o que deberían estar excluidos, sin perjuicio si el juez considera, si el juez hubiera admitido, ¿sí?, la declaración de algún testigo inadmisible o excluido, las partes van a poder oponerse, ¿sí?, a que se le tome la declaración. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la audiencia, ¿sí? En cambio, si el impedimento, ¿sí?, o si la causal por la cual tendría que ser un testigo excluido se conociera recién en el interrogatorio preliminar que se hace, porque lo van a ver más adelante, previo a tomar la declaración, ¿sí?, se les pregunta a los testigos por las generales de la ley, se dice, ¿sí? ¿A qué se refiere? A si es pariente, si es amigo, enemigo, deudor, acreedor, ¿sí?, si tiene interés en el pleito. Es decir, si en el marco de las generales de la ley, si hubiese conocido un impedimento, esa posición tiene que realizarse inmediatamente en el acto, ¿sí? Es decir, en la audiencia me opongo. No es admisible, nos dice el código, plantear la cuestión en alzada si los testigos declararon en la instancia anterior. Bien. En cuanto al ofrecimiento, volvemos a lo que venimos reiterando, ¿sí? ¿Cuál creen que se va a ofrecer, ¿sí?, testimonial en un proceso ordinario? Alguno que me responda. Interponer la demanda. En un proceso ordinario. Dedicada a la apertura a prueba. Dentro de los 10 días que queda Dentro de los 10 días de haber la quedado autoapertura firme la a prueba. autoapertura a prueba. Bien, recuerden de quedar firme, ¿sí? Bien. En cambio, sumario sumarísimo se va a ofrecer conjuntamente con la demanda o la contestación, ¿sí? ¿De qué manera se ofrece? Mediante la introducción
en el acápite donde estemos ofreciendo prueba, ¿sí? Y una lista de los testigos que estoy ofreciendo. Tengo que indicar el nombre, si lo tenemos, el DNI también, el domicilio, la profesión, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? De poder individualizar de manera correcta a este testigo y que efectivamente sea él quien va a prestar declaración el día de mañana. Si nosotros desconociéramos alguno de estos datos, va a bastar con que se transcriban los que sean necesarios para individualizarlos, ¿sí? Esto nos lo dice el 427. No va a proceder la nulidad de la declaración si existiese discordancia entre el nombre denunciado al ofrecer la prueba y el de quien compareció, si no se demuestra que quien depone es una persona distinta. ¿A qué me refiero esto? Quizás yo sé el nombre de la persona que quiero ofrecer de testigo, pero no conozco el DNI, no conozco la profesión, o sé, al contrario, conozco el nombre, sé de qué trabaja, lo puedo poner, denuncio el domicilio también, pero yo no sabía que tenía un segundo nombre, y no puse el DNI, ¿se entiende? En ese caso no es que no va a poder prestar declaración, ¿sí? Simplemente son datos que se ignoraban, pero tomé los recaudos necesarios para poder individualizar. A esto se refiere. Tampoco, siguiendo la misma línea, tampoco va a obstar que se pueda tomar declaración a un testigo que al momento de ofrecerlo no indique dónde vivía porque desconocía, ¿sí?, la calle o la numeración. O quizás sé que vive en la calle Avellaneda, entre Córdoba y Santiago del Estero, al lado de una fiambrería y de una bicicletería, pero la verdad que no sé la numeración, ¿sí? Lo ideal sería que igual las partes al momento, esto más que nada lo van a ver quizás con la parte demandada, que es la que menos tiempo tiene, ¿sí? Quizás al abogado le trajeron la demanda para que la conteste con 2 días de que se venza el plazo, entonces está corriendo y no sabe la numeración, después lo indicará, ¿se entiende? El actor sí se puede tomar su tiempo, así que sería lo ideal que sí sepa esos datos. Puede suceder también que no lo sepa. Bien. ¿Cuál es la finalidad entonces del 427? Garantizar el derecho a defensa en juicio y de igualdad de las partes y evitar sobre todo que exista al momento de la declaración. Bien. La clase que viene vamos a terminar de ver, porque ya estamos sobre la hora, la clase que viene vamos a terminar de ver la bolilla 7, ¿sí? Y todas las preguntas que quieran hacerme de las bolillas que vienen conmigo, si quieren ya me las pueden ir mandando al mail y las evacuamos en el restante de la clase próxima, ¿sí? Mi idea es no demorarlos demasiado porque ya van a estar a 3 días de rendir y realmente prefiero que se sienten a estudiar, pero ya para poder terminar de ver la bolilla. Recuerden entonces, el viernes vamos a estar subiendo quienes están imposibilitados de rendir por las asistencias. Van a tener tiempo hasta el lunes, quienes quieran mandarnos mail indicando que prefieren rendir por Zoom, ¿sí? En el caso de que no hayan voluntarios, se va a sortear y dividir la lista a la mitad. La mitad de los alumnos van a rendir de manera presencial las doctoras del EDESMA, la no tiene los elementos como para poder rendir virtual, también mándenos un mail, así los excluimos del sorteo, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Sí, sí. Bueno, cualquier Profe. duda, cualquier consulta, sí, Aldana. Perdón que le interrumpa. ¿Puede pasar su mail? Porque lo tenía anotado, pero lo perdí. Ya se los paso al chat, así lo tienen a mano. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben a mi mail. Quedó marcado uno solo, no sé qué toque. A ver, ahí va de vuelta. Ahí está mi mail. El mismo, si hay algo que quiera rendir, ya por Zoom,
sabe que van a rendir cada uno. Profe, se le cortó lo último que dijo. Creo que se congeló la pantalla, no sé si que estaban congelados nomás. No, les decía que entonces cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre las bolillas 3 y 7, que me manden al mail, y asimismo que si alguno ya sabe que quiere rendir por Zoom, que me lo manda al mail también, así para entre lunes y martes tenemos el listado de cómo van a estar estas mesas. De las personas que no puedan rendir, vamos a pedirles a todos aquellos que sí se van a presentar al examen que nos pongan un presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya nos confirman que van a venir a rendir, porque quizás a veces pasa que alguno se va de viaje, o bueno, en estas épocas que alguno está aislado, lamentablemente, igual el que está aislado puede rendir por Zoom, pero si alguno ya sabe que no va a poder venir, lo tenemos en cuenta también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un cronograma de los horarios aproximados en los que se van a estar rindiendo. Entonces nos sirve saber con antemano quiénes se van a presentar, ¿sí? Pero eso igual que ¿El recuperatorio sería la semana, Nancy? No. No, el recuperatorio sábado no, el otro. Se cortó, profesora. Sí, sábado 16. Si llega a cambiar algo, igual lo avisamos. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Se le cortó. Se cortó de nuevo. Claro, no, el parcial el 2 de octubre, ¿sí? A partir de las 8:30. Vamos a ir armando los listados y vamos a dividirlo en función de lo que me manden por mail este fin de semana. Recuperatorio el 16. ¿Sí? Gracias. Chicos, cualquier Gracias, duda, muchas gracias. nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Y mails. Hasta luego. Muchas gracias.